Vamos a revisar el reloj inteligente de la marca QCI modelo GTS. Quitamos el plástico protector de la caja. Un detalle es que la imagen que viene impresa del reloj tiene un relieve que podemos apreciar con el tacto. Al abrir la caja vemos en primer lugar el reloj, el cable para cargarlo con el conector que se adhiere magnéticamente al reloj. Viene sin cargador, así que vas a tener que usar el de tu celular. Y por último, el manual que completa un combo de 3 objetos que vienen dentro de la caja. Las características principales son pantalla táctil color de 1,85 pulgadas con resolución de 240 x 280 píxeles. Tiene resistencia al agua, pero no especifica si es resistente al polvo. El material de la correa es de silicona. Tiene micrófono y altavoz para realizar y atender llamadas. Tiene sensores para medir la frecuencia cardíaca, para contar los pasos y para medir el oxígeno en sangre. Acelerómetro y giroscopio. Seguimiento de calidad del sueño. Más de 100 modos deportivos disponibles. Notificaciones de llamadas y mensajes. Control de música, recordatorio de sedentarismo. Despertador, búsqueda de teléfono y muchos más. No tiene NFC, tampoco medidor de presión arterial. Su diseño con pantalla curva y bordes ultra finos le dan un look premium. En la parte trasera tiene sensores de salud, también está el micrófono y el altavoz para llamadas directamente desde el reloj. Luego, del lado derecho, tiene la corona que solo funciona como botón de encendido. Aunque la rueda gira, no tiene utilidad. Tal vez, si es posible, la hagan funcionar con alguna actualización. La correa es de silicona hipoalergénica. En este borde, si usamos el deslizador, se la puede quitar fácilmente. Mientras está en modo carga, no se puede usar el reloj. Solo muestra el estado de la carga y la hora. La batería dura aproximadamente 10 días con un uso moderado. Para conectar al teléfono, primero debemos activar el Bluetooth del celular. Luego descargar la aplicación con la ayuda del código QR que se encuentra en la caja. Habilitamos todos los permisos que necesita la aplicación para funcionar. Luego, dentro de la aplicación, seleccionamos el botón de agregar dispositivo. Seguidamente, presionamos en el botón de agregar reloj. En este punto encendemos el reloj y deslizamos en la pantalla hasta que nos aparezca el código QR que debemos escanear para que nos sincronice con el teléfono. En la pantalla de inicio, desliza hacia abajo desde la parte superior para abrir los ajustes rápidos. De abajo hacia arriba para acceder a la lista de mensajes recientes. Desde derecha a izquierda para acceder a las funciones rápidas a las que podemos modificar el listado. Desde izquierda a derecha podemos ver información extra y acceso rápido a algunas funciones. Así funcionan las llamadas desde el reloj. Hola. Hola, ¿ya te suscribiste? Sí, ¿y vos? Yo también. Gracias. Después de usar el reloj por 2 semanas, estas son las 3 cosas que más me gustaron. Llamadas manos libres. Fue un salvavidas. El sonido es claro y el micrófono sorprende para el precio, que dicho sea de paso, actualmente cuesta 30.000 pesos en la web de Bitkom. La aplicación tiene más de 100 esferas gratis, pero lo mejor es que puedes personalizarla al máximo.
Mira cómo quedó con mi logo. En tercer lugar, me gusta la duración de la batería. Olvidé cargarlo por 7 días y seguía funcionando. Para alguien olvidadizo como yo, esto es oro. Si estás buscando un reloj económico pero con funciones premium, este es tu mejor opción. Déjame en los comentarios qué función te gustaría probar. No olvides darle like si te ayudó el video, suscríbete y activa la campanita para más revisados como este. Hasta la próxima.